Pues bueno, estamos todavía en el Sermón del Monte y hemos estado viendo que los dos domingos anteriores temas pues un poco pedregosos tal vez, ¿no? Para nosotros o que a lo mejor pueden llamarnos un poco, o nos pueden descolocar un poco por las cosas de las cuales está hablando Jesús ahora acerca de nuestro mal uso de la ley, de cómo hemos abusado de la ley de Dios. Pero algo también que olvidé el domingo pasado de comentar, sobre todo por el tema en el cual estamos y por el cual vamos a ver también esta mañana, es de que hay muchos recursos muy buenos, pero también muy serios, que tocan el tema de la sexualidad. Entonces, no solamente el tema de la sexualidad, pero también sobre nuestra identidad en Cristo y también lo que la Biblia habla de estas cosas. Entonces, no estás sola, no estás solo si tienes una lucha de este tipo. Recuerda que vivimos en comunidad, entonces si necesitas acercarte a alguien de confianza entre nosotros, los que estamos como responsables o en alguien de aquí mismo de la iglesia, por favor hazlo. Hay que buscar ayuda entre nosotros, pero también disponemos de profesionales, de psicólogos y también terapeutas cristianos que pueden ayudar. No solamente las cosas se pueden quedar aquí, pero también tenemos gente especializada en que te pueda ayudar. Entonces, no estás sola, no estás solo en este tipo de temas. Y sobre todo también lo que vamos a ver esta mañana. Y Jesús nos vuelve tal vez a descolocar en este tema que lamentablemente a veces como iglesia hemos causado más daño que ayuda. Y Jesús nos va a hablar ahora acerca del matrimonio y del divorcio, sobre todo el tema del divorcio. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 5. Eh, Voy a nuevamente a leer el versículo del 17 al 20, porque es el contexto que nosotros tenemos en estos casos de estudio que Jesús nos está dando. Y después vamos a brincar al versículo 31 y 32. Entonces voy a hacer lectura a estos pasajes, a este pasaje. Y si tienes por ahí tu Biblia también a la mano, y si no, pues bueno, puedes seguir el pasaje aquí en la pantalla. Entonces dice Mateo 5, y nos dice nuestro Señor en el monte: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para desmantelar la ley, sino para cumplirla. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Versículo 31. También se dijo: cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace víctima de adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Vamos a orar y pedir la guía de nuestro Señor Jesús en esto. Padre, gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de reunirnos esta mañana. Y Señor, te pedimos que tu sabiduría, que tu sabiduría nos ilumine y nos ayude en este otro tema que estamos viendo en el Sermón del Monte. Y tal vez un tema que puede ser delicado, un tema que puede ser también doloroso para algunos. Señor, ayúdanos también a encontrar consuelo en tu evangelio, pero también, Señor, a encontrar la manera y las herramientas que nos das en tu escritura para poder ayudar a otros, Señor, que están atravesando situaciones difíciles como estas que nos habla Jesús. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver las maravillas, Señor, de tu palabra. Y te pedimos, Señor Jesús, que estés con nosotros hoy. Amén. Entonces Jesús, el de Nazaret, llamado el Cristo, él comenzó su ministerio llamando a multitudes, a discípulos, y sabemos que estuvo sanando enfermos y mostrando hospitalidad a los marginados, a todos los que eran rechazados en la sociedad. Invitaba a las multitudes a ver que el reino de los cielos se ha acercado. Y fueron las palabras que él comentó al inicio de su ministerio. Y sus discípulos más tarde escribieron lo que conocemos como los evangelios, que este Jesús, que parece ser el Cristo, el Mesías, estaba lleno de gracia y verdad. Es más, que él era el verbo en el principio, el creador de todas las cosas, Dios hecho hombre.
Jesús es el prometido que viene a hacer todas las cosas nuevas para hacer posible lo imposible. Y Mateo, de quien tenemos entonces esta narrativa del Sermón del Monte en nuestras manos, él estuvo también recopilando su propia experiencia con Jesús y también lo que otros testigos vieron y escucharon. Y Mateo era uno de los muchos discípulos de Jesús también. Y nos cuenta entonces que Jesús sube a un monte y viendo a las multitudes, a cada uno de ellos, les comenzó a enseñar acerca del reino de los cielos, de esa gran posibilidad del cielo colisionando con la tierra y llenar de una manera tan asombrosa, de un gran florecimiento, de una gloriosa posibilidad como las aguas cubren el mar. Y en este florecimiento que Jesús está haciendo, Él nos invita también a ser parte de Él. Él nos invita de una manera hermosa. Y entonces en el Sermón del Monte estuvimos viendo las bienaventuranzas también, pero ahora hemos estado viendo que Jesús comienza a poner un alto en nuestra manera incorrecta de vernos y tratarnos entre nosotros mismos. Y nos hace ver que no somos tan buenos como pensamos que somos. Y además nos dice que estamos usando la ley de Dios para nuestra ventaja, para nuestra conveniencia, que nuestro enfoque está totalmente equivocado cuando usamos la ley para mi beneficio, para yo tener una apariencia de pureza, pero también cuando uso la ley para oprimir a otros, para abusar de otras personas. Y de hecho, Jesús comentó algo interesante, como leímos, que a menos que nuestra justicia no supere la de los escribas y los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Y vimos el domingo pasado que esto puede sonar como malas noticias, porque en los tiempos de Jesús, los escribas y los fariseos eran la gente súper extra santa. Pero la clave de lo que Jesús nos está diciendo es que lo que realmente importa es la disposición interna, lo que hay en nuestro corazón, que es lo más importante que lo que nosotros mostramos externamente, o esa pureza. Así que aunque la rectitud de los escribas y fariseos pareciera muy elevada, Jesús los declara inferiores, porque tristemente ellos se enfocaban en el comportamiento, en lo externo, en vez de sus corazones. Sus corazones estaban totalmente duros. Y Jesús nos desafía a ver que no somos justos, a ver que no tratamos a la gente como imagen de Dios. Y parece que nos movemos en este mundo buscando nuestra autosuficiencia, control, poder. Y vemos que esto trae consecuencias tristes en nuestro mundo, a nuestro alrededor. Porque Jesús nos dijo, y lo vimos hace 2 domingos atrás, que cuando yo me enojo contra mi prójimo sin causa y pierdo los estribos, esto revela una actitud de superioridad y de desprecio por la vida de la otra persona en la cual yo me enfado. Y esto causa estragos en nuestras relaciones y en nuestras comunidades y merece grandes consecuencias. De hecho, Jesús habla acerca del fuego del infierno. Esto es serio para Jesús. ¿Cómo trato a los demás? Nos dice que el fuego que comenzamos es el mismo fuego que nos va a consumir. También cuando veo a una mujer con una mirada larga y rara, convirtiéndola en un objeto de mi propio placer, la estoy despojando de su dignidad, de la dignidad que Dios le ha dado. Y Jesús me dice que un comportamiento así es igual que el adulterio. Y esto es muy grave para Jesús, que incluso nos dice, si tu ojo, tu mano te hacen pecar, córtalos. Jesús quiere dejar muy en claro que hay mucho en lo que está en juego. Él quiere transformar nuestro corazón y también nuestra visión de la sexualidad. Y ahora en este tercer caso de estudio, Jesús nos sigue dando su visión para nuestro florecimiento en este reino que Él está creando. Nos habla ahora sobre el matrimonio y el divorcio. Y nuevamente nos vuelve a llevar a ver lo que hay adentro de nuestros corazones. Cuáles son nuestras motivaciones. Pero también a ver la necesidad de transformación que necesitamos grandemente. Nos da un tercer caso de estudio sobre la verdadera visión del matrimonio y el carácter de lealtad y amor que debería reflejar para el florecimiento de la humanidad. Y este tema, como los otros 2 anteriores, es también controversial y sensible. Porque así como podemos ya estar luchando nosotros con ira, con enfado, o vivir con alguien muy cercano que tiene esta lucha, o si estamos luchando con la pornografía o deseos sexuales que están distorsionados,
El tema del divorcio también puede ser muy cercano a muchos de nosotros. Tal vez hemos visto de cerca o incluso hemos experimentado los efectos devastadores que tiene el divorcio tanto en las familias, pero también en la sociedad. Y así como la ira o la pornografía, el divorcio no es un tema privado. Tarde o temprano todas las cosas salen a la superficie y los resultados son muy, muy terribles. Así que vemos, amigos, que necesitamos grandemente de la sabiduría de Jesús en este tema delicado y no es fácil, no es fácil. Incluso preparar esto no era fácil. Pero necesitamos la sabiduría de Jesús porque tristemente también a lo largo de la historia, como iglesia, en vez de ayudar y actuar con amor para traer sanidad, hemos malinterpretado las declaraciones de Jesús y la Biblia sobre el tema del divorcio. Y tal vez hemos causado más daño y más dolor. Así que, ¿cuál es la idea bajo esta ley que Jesús nos está exponiendo a nosotros? Porque es importante para Jesús entrar en este tema. Pero ¿qué significa también para nosotros en este siglo? Estas palabras que son de muchos años atrás. ¿Por qué Jesús habla de esto? Y entonces Jesús comienza diciéndonos, también habéis oído, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Y así esto suena tan fuerte, ¿cierto? Cualquiera que repudia a su mujer. Sabemos que repudiar es rechazar o despreciar y esto suena muy injusto y muy opresivo. Y esto parece como una licencia abierta a abandonar a las mujeres por cualquier razón. Y lamentablemente la interpretación de esta ley daba paso a muchos abusos. Ahora esta ley oscura no se encuentra en los 10 mandamientos como Jesús nos lo dijo en los dos casos de estudio anteriores, como lo veíamos en Éxodo capítulo 20, sino que ahora Jesús está citando algo que Moisés escribió y está en Deuteronomio 24. Y esta ley decía, si un hombre se casa con una mujer, pero después le toma aversión por haber encontrado en ella algo censurable, podrá escribirle una carta de divorcio, entregársela en mano y con ella echarla de su casa. Así que Jesús está citando una ley que en su propio tiempo había estado causando muchos debates y muchas controversias dentro del pueblo judío. Porque parecía que había licencia que justificaba el divorcio por cualquier motivo, por cualquier razón. De hecho, los escribas y todos los expertos de la ley trataban de interpretar esta ley para aplicarla de manera correcta, pero se enfrascaban constantemente en discusiones por la ambigüedad de la misma y tratando de interpretar qué significa encontrar en la mujer algo censurable o reprochable. Entonces la pregunta caliente era, ¿cuáles son las razones que son censurables o reprochables para iniciar un divorcio? Y lo interesante es que la frase hebrea no ayudaba mucho tampoco a los escribas y fariseos en los tiempos de Jesús. Ellos estaban tratando de aplicar una ley que se había escrito casi unos 2000 años antes de ellos. Y la frase que tenemos y que causaba esta ambigüedad, la frase que se traducía como hallar algo censurable es erbat davar, que literalmente se traduce como desnudez en el asunto. Así que esta frase ambigua dividía a los maestros de la ley en los tiempos de Jesús. En el Talmud, el cual es una colección de escritos y reflexiones basadas en la interpretación de la Torá, de la enseñanza de Dios, podemos encontrar dos posiciones diferentes para esta interpretación. Y estas posiciones venían de dos escuelas muy importantes de los fariseos. Una era la escuela del rabino Shammai y la otra la escuela del rabino Hillel, que eran rabinos muy importantes y respetados en el primero y segundo siglo, o sea, en los tiempos de Jesús. Por ejemplo, el rabí Shammai o su escuela interpretaba la ley de esta manera. Él decía, un hombre no puede divorciarse de su esposa a menos que haya encontrado inmoralidad en ella, porque está escrito, porque ha encontrado en ella una desnudez en el asunto. Hablando literalmente, Deuteronomio 24:1.
Pero por otro lado, la escuela de Hillel, de este otro rabí, decía, un hombre no puede divorciarse de su esposa, incluso si ella le ha estropeado la comida, porque está escrito, porque él ha encontrado en ella una desnudez en el asunto. ¿Podéis ver estas dos grandes diferencias? El rabino Akiva, quien representaba la escuela de Hillel, decía también, incluso un hombre puede divorciarse de su esposa si ésta encontró otra más bella que ella, porque está escrito, porque él ha encontrado en ella una desnudez en el asunto. ¡Wow! Dos posiciones totalmente diferentes acerca del divorcio. Cuando vemos esto, ¿qué nos hace pensar a nosotros? ¿Cuáles son nuestras emociones al ver esto? Al ver estas declaraciones. Tal vez algunos podemos pensar esto era tan absurdo. Pero podemos imaginar las consecuencias de esta ley, el tratar de aplicarla en el día a día en ese tiempo. Pero todavía lo más importante, ¿quién piensas que salía beneficiado en esta ley? ¿Y quién era la parte perjudicada en esta ley? Así que amigos, estamos en medio de un debate acalorado sobre cómo interpretar esta ley de Deuteronomio. Y podéis imaginar perfectamente que las mujeres quedaban indefensas. Quedaban vulnerables y a merced de sufrir abusos por esta ley. Estamos ante una ley que parecía que dejaba margen para la opresión de los maridos a sus esposas. Y lo lamentable es que el debate de los fariseos se enfocaba principalmente en los derechos de los maridos. El bienestar de las esposas no estaba para nada en consideración. Nadie invitaba a las mujeres a participar en este diálogo. Así que alguien tenía que hacer algo. Entonces Jesús subió a la montaña y nos comenzó a enseñar. Jesús llegó. Hemos estado viendo que Jesús nos dice en su sermón en el monte que tú y yo abusamos de la ley. Usamos la ley a nuestra conveniencia. Es más, vivimos bajo dobles estándares. Y nos damos cuenta que hemos vandalizado el shalom de Dios. Y Jesús está decidido a traer su paz en medio de lo que hemos roto. Y Él está poniendo un alto en la forma en la cual nos tratamos los unos a los otros. Y Él viene a sanar todas las heridas que hemos causado en este mundo. Ahora recordemos también que estamos en un contexto y en una cultura patriarcal, donde las mujeres eran tratadas como segunda clase, no eran invitadas al diálogo. Pero ¿habremos cambiado nosotros en este tiempo esta visión? Y sabemos que Jesús creció y se crió en un contexto donde las mujeres no podían iniciar un divorcio, ellas no podían hacerlo. Así que si un hombre dejaba a su mujer por cualquier motivo, la mujer quedaba desamparada y en un estado muy frágil. Y esto no estaba bien, no era correcto. Y entonces Jesús les dice a las multitudes en la montaña, habéis oído cualquiera que repudia a su mujer que le dé carta de divorcio, pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace víctima de adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Así que Jesús está poniendo un cerco y una protección al abuso y a los dobles estándares de este escrito sobre el divorcio. Pero también vemos que lo que quiere Jesús es mostrarnos realmente dónde está nuestro problema. Él quiere ir hasta nuestro corazón y descubrir lo que hay en nuestro interior, nuestros motivos. Y aunque Jesús no elabora mucho sobre el divorcio en su sermón, Mateo recopila un evento que nos ayuda mucho y nos ilumina. Un evento en el cual Jesús decide entrar en un debate de los fariseos sobre el divorcio. Pero los fariseos querían atrapar a Jesús y demostrar que él era muy permisivo con la ley, que él no respetaba a Moisés. Y están usando precisamente el tema del divorcio. Pero en este debate de Jesús con los fariseos y los discípulos escuchándolo, todo esto nos maravilla y nos da más luz y creo que nos da también más sabiduría para entender esto que Jesús nos está diciendo. Dice Mateo 19, del 3 al 6.
Se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo, ¿él incitó a un hombre a divorciarse de su mujer por cualquier motivo? O sea, ellos están pensando en Deuteronomio 24. ¿Él incitó Jesús que un hombre se pueda divorciar de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Sabemos que los motivos de los fariseos no eran nada buenos. Estaban tratando de ver la manera en cual pillar a Jesús y desacreditarlo. Pareciera también que querían ver a ver en qué posición está Jesús. ¿Está con Shimei o está con la escuela de Hillel? Pero también a lo mejor los fariseos también están aprovechando el escándalo y el cotilleo del momento en el pueblo por lo que ocurrió con Juan el Bautista. Precisamente cuando Juan el Bautista denunció públicamente el adulterio que estaban cometiendo Herodes Antipas, quien era gobernador de Galilea, con Herodías, su cuñada. Ambos se divorciaron de sus respectivos cónyuges para casarse entre ellos. Y Juan el Bautista le dijo a Herodes que eso no estaba bien, no era correcto, pero esto le costó la cárcel y posteriormente fue ejecutado. Pero al ver esta situación de los fariseos, creo que muchas veces nosotros también actuamos como ellos porque tratamos de ver hasta dónde podemos movernos dentro de una ley. Estamos tanteando hasta dónde podemos llegar. Y Jesús nos dice que eso no está bien, que nuestras motivaciones no son correctas. Y lo que Jesús nos dice, y como vimos en los otros casos de estudio, puede sonar escandaloso para nosotros, porque yo puedo decir, Jesús, yo no he cometido asesinato, he cumplido la ley. Pero Jesús me dice que cuando lanzo mi ira o llamo nombres a una persona, la estoy matando con mi corazón. Esto es escandaloso. Pero Jesús, yo jamás he cometido adulterio. No me he metido con otra mujer que no es mi esposa. Pero Jesús me dice que cuando veo una mujer y la codicio y empiezo a hacer una película en mi mente, una fantasía, la estoy codiciando y la estoy haciendo un objeto de mi placer, estoy cometiendo adulterio. Así que Jesús conoce nuestros corazones y nos llama a ser honestos y serios y a reconocer que necesitamos una transformación de nuestros corazones, una transformación que va más allá de las cosas que podemos hacer bien, de lo que podamos mostrar al exterior como que lo hacemos bien. Y al final Jesús nos invita a un arrepentimiento y a abrazar su evangelio fuertemente. Así que Jesús, conociendo los corazones de los fariseos, les respondió de una manera muy sorprendente porque les dijo básicamente que vosotros no sois los expertos de la Torá, no conocéis vuestras Biblias. Y Jesús los lleva a las primeras 2 páginas de Génesis, los lleva a la creación. Y maravillosamente tanto las multitudes en la montaña y los fariseos en este debate, pero también para nosotros, vemos que Jesús nos lleva a la visión del Edén y ese proyecto tan grandioso para el florecimiento humano. Porque primero nos habla de la primera página de Génesis. Y Dios los invita a recordar eso, que Dios crea a los humanos. Pero Dios también hace algo tan maravilloso y misterioso, porque de una sola humanidad, Adán, tenemos 2 seres que son iguales, pero son distintos. Tenemos hombre y mujer. De una sola humanidad tenemos 2. Y Dios les dice a estos 2, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y gobernadla. Así que tenemos al hombre y la mujer, Ish e Isha, y juntos reflejan la imagen del Creador, de Dios. Pero también algo poderoso y profundo sucede cuando estos 2 hacen un pacto y una alianza y un compromiso de amor leal, el uno con el otro, se vuelven a unir y crean nueva vida. Y esto es increíble, no es cualquier cosa, de que estos 2 juntos reflejan la imagen de Dios y el amor leal, su pacto de amor. Entonces de este Adán tenemos varón y hembra que juntos reflejan a Dios, pero cuando se unen son nuevamente uno.
Ya hay más creación de vida. Y esto es lo tremendo, y esta es la idea del shalom, del florecimiento. Pero también Jesús les recuerda a los fariseos la segunda página de Génesis, cuando Dios los bendice y dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será nuevamente uno, una sola carne. Jesús está llevando a los fariseos y nos lleva a nosotros al punto de partida, a Génesis, a este ideal de Dios en el Edén, de que el matrimonio es un símbolo tremendo que expresa una realidad trascendental y también la idea del amor leal. En agosto estuvimos viendo, por ejemplo, el carácter de Dios y una de las facetas precisamente es el amor leal de Dios a nosotros. Vimos que la palabra hebrea para amor leal es kesed, la cual combina la idea de amor incondicional, de una generosidad y de un compromiso duradero. Y esto es muy profundo. Así que el ideal del matrimonio es precisamente expresar ese amor leal entre el hombre y la mujer, ser una sola carne y crear vida. Así que Jesús les está dando a los fariseos una lección teológica profunda a su pregunta de que si es lícito para el hombre dejar a su mujer por cualquier razón. Él los lleva a Génesis y que vean cómo Dios muestra su amor leal y compromiso tanto a nosotros, pero también para que lo expresen el hombre y la mujer, que se unen también en una expresión importante de este amor de Dios. Y en ese pacto se jura lealtad y se jura generosidad y honor y amor entre ellos. Por eso Jesús les está diciendo que no se puede romper ese compromiso por cualquier razón, por cualquier motivo. Pero si seguimos leyendo, vamos a ver que los fariseos no están nada contentos y están tratando de presionar más a Jesús y le dicen, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Así que podemos imaginar a los fariseos que están a la defensiva y diciéndole a Jesús, ¿tú nos dices que no leemos la Biblia? Pues te diremos que tú también la leas, Jesús, porque Moisés dio la ley de divorcio y nos dice que el marido puede repudiar a su mujer y darle una carta de divorcio. ¿A poco no? Deuteronomio 24:1. Pero interesantemente lo que Jesús les está diciendo es que Moisés no ordenó el divorcio, que fue por la dureza de sus corazones, que Moisés hizo una concesión y permitió el divorcio. Y la palabra griega que encontramos en este pasaje de Mateo para dureza de corazones es esclerocardia, de donde conocemos la palabra esclerosis, un endurecimiento. Jesús les está diciendo es por la esclerosis de vuestros corazones que Moisés permitió el divorcio. Pero esa jamás fue la intención de Dios, de que la unión marital se rompiera. Sabemos que cuando Dios encuentra al pueblo de Israel en medio de la esclavitud y su estado tan opresivo y quebrado en Egipto, Él los saca para llevarlos a una condición de una justicia abundante, donde ellos iban a ser agentes de paz y florecimiento. Y las leyes que Dios les dio en el monte Sinaí fueron para hacerlos diferentes a las demás naciones vecinas. Era para santificarlos y llevarlos a una nueva libertad como ninguna otra. Y por consecuencia ellos tenían que mostrar justicia y tenían que mostrar amor también en todas sus relaciones. Pero lamentablemente Israel se convirtió en una cultura donde el divorcio ocurría por todo tipo de razones. Y los hombres dejaban su compromiso sin siquiera dar un certificado, dejando a las mujeres en el abandono. Por lo que en medio de esta esclerosis de corazón, Moisés permitió el divorcio en caso de inmoralidad sexual. De hecho, en eso parece que Jesús, su posición se parece a la del rabino Shimei. Pero Jesús nos está llevando a que reflexionemos en nuestro interior y que estemos observando también nuestras motivaciones. Porque vemos que tristemente los fariseos no entendían al matrimonio como esa expresión del amor leal de Dios, como un símbolo trascendente entre el hombre y la mujer,
y que en medio de situaciones difíciles trabajan juntos para resolver sus conflictos, donde existe la mutualidad también. No está uno por encima del otro, donde se honran el uno al otro. Pero parece que la visión de ellos del matrimonio estaba distorsionada, que el matrimonio es algo que me hace a mí feliz, lo que me hace a mí feliz, lo que me complace. Y por eso el divorcio era practicado de una manera tan injusta. Pareciera que el matrimonio para ellos era para complacer a los hombres. Si no me siento feliz aquí, yo ya me voy por cualquier motivo. Por eso Jesús nos dice en el monte, todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace víctima de adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Y esto es muy interesante que nos dice Jesús y un experto en el Nuevo Testamento que he estado citando mucho durante esta serie, Jonathan Pennington, dice algo al respecto interesante. Él comenta, en el judaísmo del siglo I, a una mujer divorciada le resultaría muy difícil sobrevivir económica y socialmente sin estar casada, por lo que se supone que la mayoría de las mujeres divorciadas volverían a casarse. Tenían que sobrevivir de alguna manera. Jesús está empujando al varón perpetrador de un divorcio inválido a darse cuenta de que en realidad él es la causa del adulterio de su exmujer, no ella, por forzarla a una situación de nuevo matrimonio cuando se había divorciado injustamente. La enseñanza termina también poniendo el énfasis directamente sobre los hombros del hombre. Entonces vemos de esta manera cómo Jesús siempre entra a la defensa de los oprimidos y de los vulnerables. Y en este caso de las mujeres, quienes no eran tratadas con dignidad ni como imagen de Dios. Eran echadas sin más ni más de estos compromisos de matrimonio. Y podemos preguntarnos, pero bueno, entonces habla acerca de inmoralidad sexual. ¿Qué pasa en los casos de abuso físico, o verbal, o sexual, o emocional? ¿Qué nos dice Jesús cuando hay negligencia y hay un abandono en el matrimonio? Cuando no se han respetado los votos maritales y se quiebra entonces el pacto de amor leal. Bueno, una cosa que sí vemos al principio es que en sus comentarios sobre el divorcio, Jesús aborda específicamente el debate de los fariseos sobre el divorcio. Y los comentarios de Jesús no pretendían ser una declaración exhaustiva sobre el divorcio o una declaración exhaustiva de todas las razones permisibles para el divorcio. Lo que sí estamos viendo es que Jesús interpreta correctamente esta visión de Deuteronomio 24 y les está recordando a los fariseos del ideal del matrimonio y la visión del Edén. Pero lo que sí encontramos también en las palabras de Jesús, y no nada más en este tema, sino en todos los demás, son los aspectos éticos que Jesús y las Escrituras nos enseñan sobre el amor leal y la protección a las personas vulnerables por las injusticias. Una interpretación errónea de las enseñanzas de Jesús sobre el divorcio no puede utilizarse para invalidar este principio básico de amor leal y también de proteger a las personas vulnerables. Si insistimos en que un cónyuge permanezca con una pareja abusadora constantemente en el matrimonio y por lo tanto es un matrimonio tan dañino y tan tóxico, creo que no entendemos en absoluto las observaciones de Jesús a los fariseos, ni las que nos cuenta en el Sermón del Monte. Y por eso como comunidad tenemos que ser sensibles y serios en este tipo de tema para poder ofrecer consuelo, atención y apoyo. No es fácil, no es un tema fácil. Hemos visto mucha destrucción cuando somos negligentes y permitimos el abuso en un matrimonio porque nos aferramos a que, bueno, no hay inmoralidad sexual, que permanezcan juntos. Pero mientras tanto la mujer y los hijos siguen recibiendo el abuso verbal y siguen recibiendo los golpes y los insultos y el acoso. Entonces es cuando vemos que necesitamos la sabiduría y el consejo general de Jesús y toda la Escritura. Pero también encontramos otro aspecto interesante también en este tema sobre el matrimonio y el divorcio. Por un lado, ser sabios y pedir sabiduría constantemente.
Pero por otro lado también cuando tal vez hemos idealizado en las iglesias al matrimonio y lo hemos elevado a una posición que no es correcta. Y ponemos sobre otras personas cargas que no son correctas o expectativas incorrectas. Si continuamos este debate que tienen los fariseos y que Jesús entra, y seguimos leyendo Mateo 19, dicen los discípulos, al escuchar todo lo que Jesús dice, si es así la relación del hombre con su mujer, ¿no conviene entonces casarse? Esto es tan serio. Pero Jesús les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que sí nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Cuando escuchan los discípulos de Jesús esta situación, están diciendo diantres. Si la relación del hombre con su mujer es para siempre, entonces no conviene casarse. Jesús nos está poniendo esto muy difícil. Pero Jesús les está haciendo ver que el fin del matrimonio no es hacer a la gente feliz. Es un símbolo del pacto trascendente del amor de Dios hacia nosotros y mostrarlo entre nosotros. Pero la finalidad no es hacernos feliz, no nos casamos para ser felices. Hemos visto que el matrimonio es una expresión del amor del pacto de Dios, mostrada en estos dos opuestos que misteriosamente luego son uno solo. Pero ¿es el matrimonio la única forma de mostrar el amor leal de Dios a nuestro mundo? No, porque Jesús les está diciendo a sus discípulos y a nosotros que también hay personas que por causa del reino deciden no casarse. O tal vez otras circunstancias. Es más, este hecho es una cuestión histórica de que Jesús fue el primer maestro religioso que conocemos, que eleva el papel de la vida del soltero como una forma normal y honorable y significativa de vida también. El cristianismo fue el primer movimiento religioso que eleva a las personas que no se casaban como líderes de vidas ejemplares. Pero para nosotros en nuestra cultura el hecho de escuchar a Jesús decir que no necesitas estar casado para tener una vida significativa, que no necesitas tener sexo para tener una vida feliz, esto nos descoloca, porque hemos crecido en una cultura que ve el sexo como algo que me hace feliz a mí, algo que me sirve a mí para sentirme bien, es una mercancía. Incluso la cultura nos dice, eres un mojigato si sigues siendo virgen. Así que es lógico que culturalmente redefinamos al matrimonio como el camino lógico y principal hacia la felicidad y la realización en la vida. Entonces reducimos el matrimonio y lo vemos como algo que me ayuda a sentirme entonces realizado y feliz, donde voy a ser feliz, donde Dios me va a bendecir si estoy casado. Pero parece que esta visión es como el evangelio de la prosperidad también. Y tristemente esta visión ha excluido a las personas solteras y ha excluido a las personas divorciadas o viudas, donde se sienten aisladas o como de segunda clase, porque o no están casadas o no pueden tener hijos. Y las vemos como que no están realizadas e imponemos expectativas y cargas sobre estas personas. Y por eso vemos que la iglesia es y debería ser un lugar excepcional donde no solamente existen matrimonios que despliegan sí el amor de Dios y el amor leal, pero también donde hay personas solteras que hacen lo mismo, que tienen amistades que muestran una lealtad y amor que el mundo no conoce. Y es también la iglesia un lugar donde las personas que han sufrido abuso y han tenido que divorciarse, estas personas no deberían ser estigmatizadas, sino que deberían encontrarse seguras y apoyadas, invitadas a la mesa. Así que Jesús nuevamente nos desafía y nos anima a pedirle que quite nuestra esclerosis de corazón y que nos dé un corazón de carne, que ame a Dios por sobre todas las cosas, pero también que ame al prójimo, viéndolo y viéndola como imagen de Dios. Así que hay mucho para procesar y meditar, ¿cierto? No es un tema fácil. Pero Jesús nos lo pone a nosotros, porque Él quiere poner su reino aquí en la tierra.
Así que Dios nos ayude en nuestras relaciones, que Dios nos ayude en nuestros matrimonios, que Dios nos ayude en nuestras familias, que también Dios nos ayude con nuestras hermanas y hermanos solteros o que tal vez han perdido a su cónyuge. Pero que juntos todos podamos desplegar esta visión gloriosa y asombrosa del reino de Jesús aquí en la tierra, porque nos dice que Él ha traído su reino aquí mismo entre nosotros. Oremos. Señor Jesús, gracias porque vemos tu palabra y queremos acercarnos a ella en temor y temblor, pero también en libertad en que tú nos das de tu sabiduría, sabiendo que tu Espíritu Santo está con nosotros, ayudándonos, Señor, sobre todo en este tipo de temas que no son sencillos. Sobre todo ayúdanos a amar, Señor, que podamos mostrar tu amor antes de un juicio, antes de apuntar nuestro dedo, antes de decir eso no está bien. Ayúdanos a amar y apoyar, y también que podamos ser agentes de sanidad en medio de relaciones rotas, y en este caso de matrimonios rotos, Señor. Necesitamos de tu sabiduría y que como iglesia podamos ser un ambiente seguro y de paz y que mostremos, Señor, tu shalom constantemente entre nosotros. Gracias, Jesús, por lo que haces en nuestras vidas y ayúdanos en este día y en el resto de la semana. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.